Buenas tardes a todos, chicos. Entonces vamos a continuar con este curso que sería ya intermedio avanzado de análisis dinámico de la modelación de un edificio alto sometido a cargas de viento, sismo, estático y dinámico. Tanto son de la norma peruana como la norma boliviana. Claro, y ya aparte, ¿no? Haciendo énfasis de dónde salen estas cosas, porque todo en realidad sale de la ACC. Bueno, ahora para entender este análisis de estático o dinámico, que es lo que le llamamos a las cargas que no son permanentes, ¿no? Por eso justamente le hablan de otro tipo de cargas. Las cargas no permanentes, que generalmente son transitorias o pueden suceder en un cierto tiempo, que es como el sismo más o menos, ¿no? Que no van a suceder siempre, van a suceder cada 50, cada 20, 30, 10 años, dependiendo la falla, dependiendo del lugar donde estás, depende de muchos factores. Entonces, todas las normativas, pues, incluyendo la peruana, la boliviana, la americana, todas, prácticamente todas, se basan de esta fuerza, que es una fuerza que le llaman equivalente, una fuerza equivalente basal, pues que se basa en parámetros, y en parámetros del suelo, del, del- de dónde estás fundando tu estructura y el tipo de estructura. También de la ductilidad para poder saber qué tan confiable la estructura según su deformación no lineal. Eso ya hemos hablado, ¿no? De la ductilidad bastante rato. Entonces las cargas laterales, como pueden ver, son cargas donde se va incrementando dependiendo dónde está pasando el sismo. Ahora, lo que hay que ver, que es bien importante, es que el valor de esta cortante se va netamente a nivel de fundación, ¿no? Es como viene, ya hemos hablado de esto, viene el impulso con una cierta frecuencia o con un periodo que hemos hablado, ¿no? Un periodo de una onda sísmica, viene con un periodo o con una cierta frecuencia que si coincide con la frecuencia, y generalmente coincide. Ya, disculpe. Entonces, de lo que les había dicho ya en otras clases, es que la frecuencia, si es igual que la frecuencia del suelo, ¿no? Y es lo que queremos evitar cuando hacemos una estructura. Ya les he mostrado en videos, ya les he mostrado en ejemplos, y prontamente lo vamos a ver ahorita en el espectro de diseño. Que lo que queremos es que no vibre como la estructura, ¿no? Eso es prácticamente todo este análisis que estamos haciendo. No queremos que vibre el suelo como la estructura. Porque si vibra algo similar o parecido, la aceleración va a aumentar mucho, que es la cortante basal. O sea, esta aceleración que estamos midiendo o estamos cuantificando, lo estamos haciendo de una forma, como dice acá, estática. O sea, como una fuerza que está ahí, que no se mueve, ¿no? Esto lo hemos analizado hace ya varias décadas, ya por lo menos en el análisis sísmico, y funciona, ¿no? Funciona bastante bien. Solamente que no analiza la estructura en el tiempo, o sea, en diferentes periodos de vibrar de una estructura, no puede analizar esta forma de analizar, o esa forma de calcular o esta forma de analizar la cortante que va a venir a la estructura, pues es en el periodo máximo que se va a considerar. Entonces es bien difícil analizar la estructura a diferentes tiempos o a diferentes vibraciones, que puede venir en diferentes, como le decía, diferente tipo de vibraciones en función del tiempo. Entonces, ahí es donde entramos a la parte dinámica. Entonces, no es nada más que las aceleraciones en diferente tiempo. ¿Okay? Es la única diferencia entre estático y dinámico. Es que el estático analizamos en un periodo una aceleración para toda la estructura.
En cambio, el dinámico analizamos varias cargas, ¿sí? En diferentes tiempos. O sea, y eso lo vamos a combinar en función a su combinación modal, ¿no? Y ya hemos visto cómo funcionan los modos de vibrar para poder analizar justamente lo que su compañero estaba hablando hace ratito. Ya vieron un libro. ¿Cuál es la importancia de entender el concepto de excentricidad de la estructura? Es por eso que le recomiendan que trabaje al medio. Ahora, estas fuercitas, pues, acuérdense que estamos manejando todo un sistema de un modelo de un grado de libertad. Cada masita, cada piso tiene un modo de vibrar diferente. Es por eso que se analiza modo de vibrar 1, 2, 3, 4, 5, 9. Porque le estamos vibrando la estructura a diferentes frecuencias. Automáticamente el ETAPS, ya les he explicado esto, hace vibrar la estructura inicialmente con el modo de vibrar 1 a la misma frecuencia que la estructura. O sea, que digamos que el periodo natural de la estructura es de 1.07, digamos. Entonces lo que hace el ETAPS es aproximar esa frecuencia para que se mueva tu estructura. Entonces cuando tú es modo de vibrar 1, estás viendo a la estructura vibrar en sintonía a su periodo natural. Entonces ahí vas a ver cómo se deforma la estructura a su periodo, a su movimiento libre. Eso es lo que se puede ver acá, digamos, ¿no? Creo que aquí está todo. No sé si vamos a tener tiempo para el ascenso, o bueno, para las escaleras, como les había dicho. Pero ustedes ya lo pueden, o sea, lo pueden sacar eso fácil, de cualquier video de YouTube. Si no, mañana les voy a indicar, si es que hay tiempito. Entonces, para eso nos sirven los modos de vibrar, para más que todo para un análisis dinámico, ¿ok? Ahora, este análisis estático, es como un factor, son como factores de distribución, más o menos como cuando hemos visto en Cross, ¿no ve? O en Cani, cuando hemos visto hiperestática. ¿Se acuerdan que había los factores de distribución que multiplicabas un valor por un factor y te daba un momento para que esté en equilibrio? Básicamente es lo mismo. Cada piso tiene un factor de distribución y ese factor de distribución se multiplica por la constante basal y distribuye todos esos factores a todos los pisos donde haya masa, o sea, a este modelo de un modo de vibrar. Entonces, ese factor de distribución se calcula de esta forma, ¿no? Que es igual a la carga P multiplicado por su altura de piso, elevado al K. Este K tiene una formulita, dependiendo del periodo natural de la estructura, y se va sumando con el total de las cargas por el piso. O sea, es como una sumatoria total, digamos, ¿no? Obviamente cuando sumas, haces una sumatoria total, como cuando hacíamos cross, acuérdense. Era K sobre sumatoria de K, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes acá? Un porcentaje. Y ese porcentaje, si tú lo multiplicas por lo que es la fuerza o la cortante basal, vas a tener la cortante que le corresponde a ese piso. Entonces, eso es lo que se hace en la parte estática. ¿Ok? Entonces, mientras va cargando, creo que ya está. Les iba a mostrar eso del modo de vibrar. Cómo vibra esta estructura libremente. Vamos a ir acá a Deform Shape. No le puse modos. A ver. Modal, Agent, está bien. Le puse de una. Que corre. A ver. Ya, entonces tenemos la excentricidad. Ahora, como decía, cuando hacemos vibrar la estructura, esto también vibra en función a su rigidez, ¿no ve? Todos los pisos estamos sumando las rigideces en un solo punto, lo estamos cuantificando en un solo punto, que va a ser la masa, la rigidez. Masa, la rigidez. Aquí tenemos 3 rigideces, 3 masas, ¿no ve? Entonces, este K de acá es diferente para cada piso. Hemos visto en el video cómo vibra cada uno de estos dependiendo de la frecuencia, ¿no ve? Entonces puede vibrar de diferente forma, por eso es que tenemos varios modos de vibrar para ver cómo se desplaza la estructura. Entonces, toda la estructura en realidad tiene un solo periodo de vibrar. O sea, puede ser independiente o también puede ser dependiente, ¿no ve?
O sea, me refiero a dependiente cuando ustedes pueden ver cada masita que vibra, obviamente diferente, pero como está todo en un solo sistema, todo el sistema también tiene un solo modo de vibrar. ¿Okay? Si van juntando todas estas cajas, todos los semes, entonces tiene un modo de vibrar. No veo un modo que esto equivale, bueno, el modo de vibrar que va a ser el etapas ahorita es en función a su periodo natural de toda la estructura, aproximadamente el periodo de la estructura. Ok, entonces esto de acá estamos ahora yo creo que se va a poder modo 1 que hice, ¿no? Entonces en el modo 1 fíjense que estamos aquí está por ejemplo el modo de vibrar que es 2.609. ¿Ok? Entonces esa es la vibración que va a tener la estructura a una frecuencia que se parece a su periodo natural de vibrar. Si ustedes lo van a animar esto, ¿no? A ver. Bueno, que vaya pensando. Y vamos a ver cómo vibra ya. Pero, para que se den cuenta también algo bien importante, he hecho todo este énfasis para hablar justamente lo que su compañero estaba diciendo. ¿Qué pasa? Que está aquí el ascensor. Bueno, lo que pasa es que va a venir las cargas aquí y aquí. Van a venir siempre en dos direcciones. Uno en un eje norte y en otro en el eje este o oeste. Entonces, o hablando más generalmente, X y Y, ¿no ve? Va a venir dos direcciones. Y fíjense que las cargas, sí, van a ir justamente en el eje donde está entrando el centro de masa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada piso tiene su masa, ¿no ve? Hemos dicho. Este es el sistema de un grado de libertad. Entonces, por ahí va a ir la fuerza que va a generar, o sea, que va a generar el movimiento. O sea, al momento de que ustedes lo muevan, cada masita va a generar una fuerza, ¿no ve? Porque cada fuerza es igual a masa por aceleración. Van a acelerarlo y van a generar una fuerza justamente en el centro de masa. Ahora, la estructura, ¿sí? Tiene también su centro de rigidez, donde se van acomodando, o sea, se entrega, por así decirlo, la rigidez total del piso, ¿no ve? Este era el ejemplo que les había dado, ¿no? Que fíjense que esto creo que estaba en el GBDS de 2018, bastante bonito. Bueno, entonces fíjense que esta es una estructura donde tenemos un muro de corte aquí, bastante grande en toda esta parte de la estructura. Tenemos aquí otro y otro. Entonces el centro rígido va a estar más o menos por acá. ¿Ya? Porque está más yendo al lado donde está más rígido. Y el centro de masa, que es, digamos, todo esto, la masa muerta, carga muerta, carga viva, está por acá. Entonces, esto te va a producir una excentricidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes apliquen una fuerza justamente en esta parte cargada, o sea, donde está sucediendo la concentración de masa, el que te va a aguantar esta fuerza en realidad no es esto, sino es esto. Entonces, como te está aguantando esto, te va a generar sí o sí una excentricidad, lo cual que, si se dan cuenta, esta excentricidad te va a producir un momento. Y ese momento generalmente pega a los elementos más alejados claro, en este caso el centro rígido. En este caso, estos dos van a ser los más afectados por los momentos de torsión. Lo mismo pasa aquí, por ejemplo. Fíjense que aquí tengo el centro de masa y ahora fíjense la diferencia. Aquí no hay mucho muro, pero aquí hay un montón de muro. Entonces el centro rígido ha bajado porque está más pegado a donde hay más rigidez, ¿no? Entonces aquí ya vas a tener dos excentricidades cuando venga acá el sismo y cuando venga acá el sismo. Entonces, esto es más peligroso, ¿no? Mientras más lejano esté el centro de masa con el centro rígido, va a haber más excentricidad. Entonces, como le decía su compañero, si van a tener aquí columnas, digamos así, y justo aquí tiene el muro de corte, ¿no ve? ¿Dónde creen que va a estar más el muro de corte? O digo, el centro rígido. ¿No? ¿Hacia dónde creen que esté? Estoy preguntando. Hacia la izquierda, ¿no? Orientado hacia la esquina, ¿no? Exacto, exacto. Va a estar por acá, más o menos, ¿no ve?
Porque si fuera que no hubiera nada de esto, y tenemos una columna, entonces el centro rígido va a estar casi al medio también, si se dan cuenta, ¿no? Pero si estamos rigidizando un lado, acá por ejemplo, entonces al venir obviamente la carga muerta por ahí, cuando se mueva toda la estructura, va a generar una excentricidad y esto va a generar un momento, donde esta columna va a ser la más afectada. Y también las vigas que están conectadas aquí. Se van a fijar que en sus modelos estructurales, cuando hay mucha torsión, los que más fallan son estas columnas y, bueno, estas columnas también, y las vigas que están conectadas al muro de corte, porque sucede que al haber torsión en un lugar más rígido comparado a uno menos rígido, aquí es donde sufre mucho más cortante por torsión. Entonces, eso es bien usual verlo en este tipo de estructuras. ¿Ok? Es por eso que su compañero le dice que lo más posible al medio, su centro rígido, digamos, si van a poner aquí un muro de corte. Y si van a hacer eso, pues lo pueden equilibrar poniendo aquí tal vez columnas más grandes que acá, digamos, ¿no? Poner más columnas, así. ¿Ok? Sí, ya como que lo están equilibrando más o menos por acá, ¿no? Entonces, esa es una forma de analizar las estructuras. Aquí fíjense que se está moviendo esto libremente. ¿Se dan cuenta? Está yendo más hacia ese sentido. Así, ¿no? Aquí y aquí. Esa es la forma libre de vibrar de la estructura a 2.6 segundos. A una frecuencia de 1 sobre 2.6. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Hay un poco de torsión. No está perfecto esto como esto, ya, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo donde es perfecto esto, esto y esto y esto, ya. Repito, vamos a ver eso. Pero si se dan cuenta es porque hay pues irregularidades, ¿no? La geometría no es exacta y mientras menos exacta es la geometría, es más probable que haya más irregularidades. Y si hay más irregularidades, va a haber más momentos, ¿ya? El siguiente modo de vibrar, por ejemplo, fíjense, otra cosa, es que está mostrando el lado más débil, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como estamos vibrando libremente, y si la estructura es así, rectangular, en teoría, este lado de acá debería ser más débil. Más que este, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces está bien. Prácticamente está comportándose como un esfera. En el modo de vibrar 2, más o menos es la frecuencia del lado, por así decirlo, el lado que tiene menos desplazamiento que el desplazamiento 1. ¿Ya? Y pues podrías interpretarlo como el modo de vibrar donde es más débil en su segundo, o sea, el segundo más débil, por así decirlo, ¿no? Fíjense. Entonces, ¿qué está pasando? Que la torsión está dominando acá, ¿no? En teoría debería ser así, 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 y después la torsión. Pero está dominando como segundo el, como les decía, la torsión. ¿Ok? El tercer modo de vibrar seguramente va a ser mover de otra forma la estructura. Y esto estoy seguro que va a ser seguramente así y así ahora, en el otro eje más débil. Porque hemos dicho que son, generalmente los tres modos de vibrar te va a indicar todo lo que necesitas saber. Si este es el lado más débil, debería ser primero este. Y está en lo correcto, ¿no ven? Primero viene este 1. El 2 nos ha resultado que va así. El 3, en teoría, debería resultarnos así. Vamos a ver. ¿No? Más o menos, con algo de torsión. Pero se está moviendo así. Siempre está involucrada la torsión. Eso quiere decir que hay una cierta excentricidad del centro de masa con el centro de rigidez. No sé si tienen una pregunta hasta aquí. Ya. Bueno, entonces lo que quería hablarles para
ya para entrar a lo que es la normativa, es ver estos valorcitos de cómo calculamos la cortante basal, que es el SUX. ¿Ya? Para eso tenemos esta planilla que van a tener todos. Tengo que mejorar unas cositas que me he dado cuenta que está mal aquí abajo, la parte estática. Pero ya la van a tener todos, ¿ya? De la norma sismo resistente 30-2018. Entonces, lo único que tienen que poner acá, la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Y esto está en base a la amenaza. Ahorita, si hay tiempito, les voy a explicar lo que es la amenaza. Bueno, pero ustedes se sobreentienden, ¿no? Porque aquí hay más probabilidad de un sismo por subducción. Entonces, toda esta parte acá es propensa a tener más sismos. Por eso es que lo ponemos una zona más peligrosa que la zona 3, por ejemplo, o la zona 2 o la zona 1, donde casi no hay sismos. ¿Ok? Y entonces estamos diciendo que mientras más amenaza haya, la aceleración de acá va a ser mayor. Listo. Entonces aquí yo puedo seleccionar la zona 3 o la zona 2, que es lo que recomendamos para Cochabamba. Entonces fíjense que la aceleración, ¿no? Que hemos dicho que es un porcentaje de la aceleración, ¿está? ¿Okay? Está predominando en esta zona. 0.25 de G. Condiciones geotécnicas. Entonces acá, esto va a ser responsable que amplifique la onda sísmica. Hemos dicho que cuando viene un espectro que más o menos va a ser así, este espectro generalmente está generado para suelos roca tipo B, clase B, roca, que la roca tiene cierta propagación de velocidad. Y esa propagación de velocidad está medida en básicamente en todas las normas. ¿Ya? De acá. Son estos, ya, bueno, más abajo. Estos, ¿no? Ahorita no le pongan atención a esto, solo fíjense acá. Entonces tenemos diferentes tipos de rocas, diferentes suelo rígido, muy rígido, blando, etc. Entonces cada una se basa en cómo vibra. ¿Ya? Entonces la roca, esta velocidad de propagación quiere decir que si tienes una roca, ¿no? Y tú lo golpeas, ¿sí? Vas a generar una onda, ¿no? Una onda. Esta onda, para trasladarse de aquí hasta este punto, va a una velocidad de 1500 metros por segundo, lo cual es bastante rápido, más rápido que la velocidad del sonido, ¿no? Que está por sus 380. Entonces, la velocidad de propagación determina cómo vibra el suelo. Mientras más rígido es el suelo, esta onda de propagación va a ser más alta. Para la roca está entre 760 y 1500, suelo rígido entre 370 y 760, entre suelo rígido, suelo S3, 380, 370, suelo blando, y así. Esto se puede medir también con un SPT, con el N60, digamos, dependiendo del número de golpes que das, puedes inferir la velocidad de la propagación, pero se hace con otro ensayo. ¿Ok? Y también sus coeficientes drenados, no drenados del suelo. Cuando no sabemos realmente, y es lo que deberíamos hacer siempre, cuando no se sabe la onda de propagación del suelo, pues tendrían que ustedes hacer ese análisis de cómo se comporta el suelo. ¿Ok? Entonces, ese índice lo que nos dice es cómo va a vibrar el suelo. Entonces yo digo que yo quiero que vibre un suelo intermedio, digamos. Para lo que es. En la norma peruana solo tenemos 4, fíjense. Suelo intermedio. Que le llaman suelo 2. Esto automáticamente te da un parámetro de zona y suelo. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí hay una tablita, ¿sí? Que está en función de la zona y el suelo. O sea, si el suelo estás poniendo 2 y la zona 2, entonces vas a tener un parámetro de 1.20, que es más o menos para la amplificación del suelo. ¿Por qué? Mientras la roca, digamos, actúa de esa forma, a ver, vamos a graficar siempre el espectro, digamos. ¿Okay? Para un suelo que tiene un periodo más alto, porque obviamente si tiene una velocidad de propagación más lenta, el periodo va a ser mucho más largo. Entonces,
en periodos cortos la aceleración aumenta. Entonces, esto hay que amplificarlo. Esto van a ver siempre. Siempre que vean roca, generalmente está por aquí abajo. Cuando vean un suelo más blando, el periodo aumenta, ¿ya? Y tiene que aumentar también, o sea, tiene que ser amplificado este espectro para que sea un poco más grande. Entonces, por eso aquí van a haber valores más grandes. Esa es la multiplicación que se hace, o la amplificación que está haciendo al espectro. En este caso, la aceleración. En este caso va a ser como 20%, digamos. El suelo 2, suelo 2. Perfil de suelo, este es el suelo 2, ¿no? Ya, claro. Y eso te va a dar dos límites en esta, lo que le llamamos la meseta del periodo, ¿cómo se llama? Del espectro, del sismo elástico, debería ser este. Estático, pero vamos a poner espectro elástico. Entonces, te va a dar dos límites, el TP y el TL, que justamente son estos. Acá los límites para saber cuánto tienes acá, cuánto tienes acá. Ah, no, cachito. El TL, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este acá es el TL. Porque vas a tener, fíjense, ¿cuántas funciones tienen para describir esto? Tienes 1, 2, 3, 4 funciones. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado también qué es el espectro, ¿no? Con ustedes, que es básicamente los registros máximos de un acelerograma a ciertos tipos de periodos diferentes. Entonces, eso estaba acá y les he explicado. Así se arma el espectro de respuesta, ¿no? Que se basa básicamente en los periodos máximos a diferente tipo de... no, perdón. Las aceleraciones máximas a diferente tipo de periodos. Entonces, eso te da una idea de cómo responde una estructura en base a un movimiento sísmico. Si esto va a ser más alto, más alto, más alto, más alto, claro, tiene un periodo más grande la estructura. Y como pueden ver, acá la respuesta de eso es que mientras más alto la estructura, la aceleración va a ser mucho menor. Y esto va reduciéndose más y más y más. Es por eso que aquí nomás pueden observar que en el sismo, ¿ok? Mientras más alto es la estructura, hay menos aceleración. Porque este básicamente es el factor de amplificación del suelo, en este caso de la aceleración. Y aquí está el periodo natural. Entonces estamos, básicamente en este espectro estamos describiendo cómo se va a mover una estructura a diferentes periodos en un sismo determinado. Este espectro se forma en base a registros. Ya les explico eso. Ahorita le voy a volver. Ay, no sé si tiempo. Bueno, entonces tenemos aquí esos límites para ese perfil de espectro. Y las categorías, pues, que se basan en factores dependiendo qué tan importantes son las estructuras. Entonces, generalmente estamos trabajando acá, edificaciones comunes, donde no va a haber mucha amplificación. Pero si son de cosas muy importantes, tienen que aumentar más todavía. Aquí aumenta el 30% y aquí aumenta el 50%. No solamente para establecimientos fuertes, sino cuando hagan un análisis de resiliencia que le llaman, que es en función al desempeño de la estructura. Acuérdense que estas filosofías que estamos utilizando ahorita de diseño, ¿quién se acuerda cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que estamos tratando de salvar de esta filosofía de diseño? ¿Quién se acuerda? Hola. ¿Cuál es la filosofía de seguridad que tenemos de esa estructura? ¿Quién me dice? Mejor que sobre que falte. Mejor que sobre que falte. No, no, no. ¿Cuál es la filosofía de las estructuras sismoresistentes en general? ¿Qué es lo que qué es lo que priorizamos al hacer este tipo de estructuras? Salvar vidas, ¿o sí? Eso, gracias. Lo más importante es salvar vidas, ¿no ve? Entonces, por eso es que estamos
reduciendo incluso este coeficiente, hemos dicho que es de ductilidad, ¿no? Estamos asumiendo daño de estructura. Prácticamente no nos interesa si la estructura se salva o no. Lo más importante es que haya suficiente tiempo que las personas salgan, ¿no? Esa es la filosofía de todo lo que es sismo resistente. Cuando ustedes trabajen con resiliencias, que es análisis por desempeño, y ahí generalmente lo que hacemos es aumentar el amortiguamiento de la estructura en base a aisladores o amortiguadores. Entonces, la estructura básicamente ya no está trabajando así, o sea, ya no está trabajando en base al R, sino está trabajando aquí directamente. O sea, básicamente no trabajamos con ninguna reducción de amplificación. Estamos trabajando con el B elástico. O sea, imagínense, estamos trabajando con terribles fuerzas, pero con una fuerza... se va reduciendo esto bastante gracias al amortiguamiento. ¿Okay? Entonces, cuando trabajamos ese tipo de filosofías le llaman justamente estructuras resilientes. Perdón. No sé qué pasó aquí. Entonces, en las estructuras resilientes que son por desempeño, la prioridad es primero la estructura. Obviamente, por encima ya está la vida, si te dan cuenta. Porque si la vida humana es lo primordial para lo que es una estructura sismo resistente, para una estructura resiliente, la prioridad también es, o sea, aparte de la vida, porque obviamente si la estructura va a estar bien, obviamente nadie va a salir herido, nadie va a resultar, todos van a estar sanos y salvos, ¿no? Entonces esto ya se asume que existe, pero ahora nos enfocamos en lo que es la resiliencia. Entonces, cuando ustedes trabajen con resiliencias, las normas generalmente multiplican por un factor extra, que también es, en este caso la norma peruana es 1.5, en la norma americana es justamente también por 1.5, pero es por otra razón. ¿Okay? Y ojalá que alcance tiempo. No sé si nos va a alcanzar tiempo. Pero bueno. Les voy a explicar ahorita por qué hay estos cambios. ¿Okay? Si es que nos da tiempito. Bueno, entonces, básicamente este espectro, lo que me está descifrando entonces, no es nada más que aceleraciones a diferentes periodos naturales. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Y una estructura, digamos, está por este periodo natural, que es 2. ¿Cuánto era? Vamos a ver, periodo natural de vibrar 1. 9. 2.609. Fíjense acá abajo. Está por ahí. Entonces, esto acá me va a dar una aceleración. Y esta aceleración es lo que yo voy a usar para lo que es mi SUX. Que aquí me va a dar el porcentaje de la aceleración en función de la gravedad para poder después hacer todo esto lo que les he explicado, ¿no? Entonces para eso les sirve el espectro, no es nada más. Es así de sencillo, chicos. O sea, no es la gran ciencia, solamente estamos analizando. ¿Qué es lo que estamos analizando en este espectro? Estamos analizando la zona, la amenaza. Estamos analizando el suelo, ¿ya? Y cómo vibra el suelo, básicamente. Esas dos cosas. O sea, la amenaza y cómo vibra el suelo. Esto de la estructura, entonces, hay que ver cómo le afecta en base a esto la estructura. Nada más. Eso es todo. Entonces, fíjense que aquí ya teniendo todos estos parámetros del SUX, que es 0.25, porque si es una tabla, ¿no? El Z quiere decir la zona. En este caso era 0.25, porque está aquí, 0.25. El U, que es factor de uso, que hemos dicho que lo que van a hacer ustedes es 1. ¿Ok? Entonces, es el factor de importancia de la estructura. Tienes 1. Y lo que este factorcito, fíjense, es el factor. Este factor no es nada más que el periodo natural de la estructura. O sea, esto sí está, a ver, aquí está. Este factor C, que va a definir, dependiendo en qué zona estás, o sea, de las ecuaciones, si estás aquí o estás aquí. Este factor C es lo que te indica si estás en una zona de periodo largo
el periodo corto y de periodo de acá hasta acá, no me acuerdo cómo le llaman. Esta zona, creo que tiene su nombre. Bueno, aquí está. T menor a TP, que es este P, acuérdense, el verde es el TP y este acá es el TL, ¿no? Cuando el periodo de la estructura es menor a TP, esto es 2.5, que es de acá. Cuando el periodo natural de la estructura está entre TL y TP, esa es la ecuación. Si el periodo de la estructura es mayor a TL, entonces es esta ecuación. No nada más. Entonces, este C ya lo tenemos calculado en función de en qué parte del espectro está. Y el S no es nada más que el factor que se va a amplificar del suelo. ¿Listo? Y aquí están las tablas, ¿no? 1.2. Entonces, a lo que me voy es que tienen que analizar el suelo, la amenaza y las ecuaciones que estén en función de todo eso. Y obviamente cómo está comportándose la estructura. Entonces, una vez que ya tienen eso, y aparte el coeficiente de reducción, ¿no ve? Que esto estamos dependiendo de la ductilidad de la estructura. Vemos que es un pórtico resistente a momento, vamos a dejarlo con 8. Irregularidades que no hemos hablado, yo creo que lo vamos a hablar mañana. Entonces, tienes al final una ecuación de Suk sobre R, que es este de acá, que este va a ser tu fuerza sísmica, por así decirlo. ¿Okay? No es nada más que eso, chicos. Y este Sux, fíjense, que se multiplica ya por toda la fuerza, que es igual a la masa, ¿está? De la masa de la estructura, por la gravedad. Y esta es la constante basal. Así nomás es. Y esto hay que distribuirlo a todos los pisos. Hay que corregir algo acá, que me he equivocado en una fórmula ahí. Pero eso es la forma estática de resolver. Y así se han resuelto por muchos años. Entonces es como que sirve. Y aún no sirve para corroborar, porque la norma peruana también te dice que corrobores las alturas, o sea, dependiendo. Si es arriba ya de 40 metros, ya no tienes que hacer el sismo estático. O creo que es 35. Lo mismo pasa en el GBDS. Si tienes una cierta altura, ya no tienes que corroborar con la parte estática, sino solamente con la dinámica. Eso yo creo que vamos a hablar mañana. ¿Ya? Entonces, creo que hay un comentario. ¿En qué parte entra la importancia de tipo de estructura de edificación con hospitales? En el 1.5. Está acá, ¿no? Categorías A2. Establecimiento de salud. Aeropuertos, puertos, obviamente hospitales, centrales, cuarteles, fuerzas armadas, policías. Ahí está el 1.5. ¿Ya? Ahora, esta partecita, yo creo que no hay más tiempo, pero hubiera que hablarles de esto, de la amenaza. Eso sí o sí vamos a hablar mañana, cómo se va formando la amenaza, o sea, cómo nos da esta tabla, que vamos a verla en el GBDC, de una forma más detallada. Cómo determinamos esto, ¿no? Esto es ya netamente sismología, ¿no? Todo lo que ven aquí es como una tablita para los ingenieros estructurales. Esto es otra rama de la ingeniería que analiza probabilísticamente la amenaza de un suelo o de una zona. Entonces, todo lo que ven aquí es netamente sismología. Y aquí se utiliza hartísima estadística, como en hidrología más o menos. Entonces, ustedes ya reconocen estas curvas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver mañana, así rapidito, para que se entienda de dónde nace estas aceleraciones. No sé si hasta ahí una pregunta. Ok. Sí. Sí. La masa lo ha multiplicado por la gravedad que hemos hallado del espectro, ¿no? Sí, eso hay que hacerlo con ustedes. Ok. Esto es de guía boliviana. Esto hay que hacerlo con ustedes. ¿Cómo se hace?
Lo podemos poner manualmente, ¿no? O también se puede poner con un coeficiente, que sí está acá. Vamos a ver eso yo creo que mañana. Pero te digo algo y mañana te vamos a mostrar la referencia que no deberíamos hacer esto para edificios altos. Porque el sismo estático tiene su limitante y aquí ya no está cumpliendo, por si acaso. Esa limitante generalmente se basa en el periodo natural, ¿no? Y si no cumple, pues no cumple. Y si no cumple acá, pues esto ya está de más hacerlo. Esto estaría bien para hasta 12, 13, 14 pisos, digamos. Pero ya arriba de 13, 14 pisos ya no se hace esto. Pero igual les voy a enseñar qué es lo que hace. Y de ahí nos vamos al sismo dinámico, que esto sí va variando en función del tiempo, ¿no? Y eso es lo que utilizamos generalmente ya en etapas, como combinación modal. Pero ambos nos sirven, es decir, ambos nos sirven dependiendo si lo vamos a usar para un edificio alto, un edificio bajo. Hay que analizar eso, hay que analizar las limitaciones, por qué se usa, por qué no. Ok, vamos a quedar ahí, chicos.